Sí, profe, se escucha. Bien, perfecto. Excelente. Bueno, la idea de hoy era seguir con la práctica. La realidad es que ayer ya hicimos la presentación del TP, que es muy simple, de mecanismo de transferencia de tecnología, así que inclusive hicieron varias preguntas. La idea de hoy es hacer consultas, así que me quedo disponible para las preguntas que quieran hacer. No voy a dar contenidos genéricos en teoría, así que nada, a medida que vayan preguntando vamos desarrollando el tema. Mismo, si quieren después, esperamos un rato a que evacúen todas las preguntas de este tema, y si no, pasamos al TP grupal y me preguntan sobre el TP grupal, que seguramente tengan varias consultas. Así que bueno, nada, estoy disponible. Si quieren ir arrancando haciendo consultas, las voy contestando. ¿Ok? Recuerden que es el último tema de la asignatura. Junto a este y los otros que dio Guillermo son los que entran en el examen de la semana que viene. Así que son temas todos teóricos, muy simples. Vieron que acá no hay parte práctica, tienen que entender el concepto. Fuimos intentando explicarles cuál era la parte importante de cada una. Y como les decíamos la otra vez, las preguntas salen de las guías de trabajo práctico. Obviamente no las podemos hacer textuales por un tema de la modalidad de examen. Tienen que hacer un desarrollo, pero surgen de ahí. Así que haciendo las guías y entendiendo bien los temas no deberían tener problemas. Bueno, nada, yo me quedo disponible, corto el audio para no molestarlos. Si ustedes están haciendo las guías, me van interrumpiendo, se van habilitando el micrófono y me hacen la consulta que necesiten, ¿ok? Profe, yo no sé si hay muchas consultas de este último TP. Nosotros teníamos consultas del trabajo grupal, en realidad, pero como se hacen después de las consultas del trabajo no sé si alguien tiene. Hagamos eso. A ver, ¿alguien tiene consultas para hacer sobre el trabajo práctico de mecanismo de transferencia de tecnología? Entiendo que es un tema simple, que todos lo entendieron. Si alguno tiene una duda, es el momento, y si no, pasamos a lo que es el TP grupal. Nada, bueno, dale. Te escucho preguntas del TP grupal. Dale, te hago, tenemos algunas. Primero es el tema en el que tenemos que calcular los costos que nos va a llevar todo el proyecto. Teníamos una duda de si también a esto le tenemos que agregar el sueldo de las personas que van a construir las cosas, porque no nos había quedado claro si dijiste que eso no lo tenemos que contar, porque queda, digamos, no es nuestra responsabilidad. A ver, el sueldo de vos, cuando se hacen estos trabajos, lo que se hace, vieron que, por ejemplo, en la parte civil decía que se hacía un proyecto eléctrico, ¿no? Un proyecto civil. Vos haces el proyecto. ¿Qué es el proyecto? Es el diseño de la nave, todos los detalles constructivos, la calidad de materiales, absolutamente todos los detalles que se necesitan para hacer la nave. Eso se envía a cotizar, y los proveedores que cotizan, obviamente, incluyen mano de obra y materiales. La mano de obra es justamente esto, los sueldos de los trabajadores y materiales. Vos no pagás sueldos. Vos lo que haces es contratás un servicio es como, no sé, llamás a un plomero a tu casa a reparar. Si el plomero viene con un ayudante, a vos él te cobra un monto por reparar lo que tiene que reparar. Después, cómo le pagan a su empleado es problema de él. Entiendo. Yo lo que les decía cuando hicimos la presentación es los sueldos de la gente que va a trabajar en la línea después. Ustedes, una vez que entregan la línea funcionando, por eso hay un procedimiento que se llama commissioning, que es cuando se termina la instalación, ustedes hacen pruebas, ustedes digo, ¿no? El equipo de proyecto, habitualmente es lo que hacemos todos los que trabajamos en esto. Se hacen las pruebas, cuando nos aseguramos que el equipamiento funciona y entrega el producto para lo que fue comprado, se entrega la línea a la gente de producción. Y después es problema de producción. Ahí termina nuestro trabajo, nos quedamos haciendo el cierre administrativo, ¿se acuerdan del proceso de cierre, el último de los ciclos de gestión? Y chau, y ellos empiezan a funcionar con la línea. Después los sueldos, quién le compra la ropa, los elementos de seguridad, el comedor, eso es todo problema de ellos, ¿está? Pero los sueldos de los empleados o de los obreros que van a trabajar en la obra están contemplados en la contratación de
nada, de cada una de las actividades, sea la obra civil, la obra eléctrica, la obra de instalación mecánica, Sí, todo. sí. ¿Está? Después, justo hablando de las personas que trabajan allí, teníamos otra pregunta que es que no vimos en ningún lugar que se aclarara cuánta gente, o sea, decía 3 turnos de 8 horas que van a ir rotando, o sea que vamos a tener las 24 horas, pero no decía cuántas personas iban a trabajar por el tema de los vestuarios y los baños y todo eso. Para calcular el precio tenemos que saber cuánta gente hay. Bien, es una buena pregunta. La realidad es que la línea decía que era totalmente automática, así que consideren alrededor de 10 personas por turno en la línea de producción, más los administrativos, 5 personas más. Ponele 15 personas, consideren. Ok, y lo tomamos eso, aunque esas 15 cambien en cada turno, en total en la planta va a haber 15 como máximo. Exactamente, exactamente. Inclusive Bien, los administrativos trabajan solo en el turno día, a la noche no, así que. Pero vos ok, perfecto. tomás el máximo, se toma el máximo que hay en uno de en cualquiera de los turnos. Bien, bien. Y los administradores y esos también los contamos para utilizar vestuario, Los la gente que administra, sí, eh, comedor, no, esos no hacen uso de los vestuarios de la línea, se los utiliza o sea, generalmente se ponen containers o se manejan afuera, no en las instalaciones. Así que eso no los considero. ok, consideramos 10 para los vestuarios entonces. Después teníamos preguntas en toda la parte de financiera que subieron este PowerPoint que explicaba cómo hacer los cálculos. Y teníamos dudas de cómo se calculaban las diferentes cosas, empezando por la cantidad de invertida, la del principio, que no Sí. sabíamos que si ese número teníamos que usar el total al que lleguemos, digamos, contando el 5% que va de lo previsto para nosotros, más el 5% del fondo de contingencia, la reserva de contingencia, o sea, si era tal cual ese número o si no había que contar algo. Pensarlo de esta manera. Imagínate que vos querés hacer un emprendimiento, querés poner un local para vender X producto y tenés que hacer una inversión, plata que tenés ahorrada. ¿Cuál es la primera cuenta que haces? ¿Cuánto te va a salir para ver en cuánto tiempo la vas a recuperar en función de tu estimación de venta? ¿Está? Sí, ¿Querés saber cuánto? Bueno, es eso justamente. Vos tenés que hacer calcular el importe total de la inversión total en la peor de las condiciones. Recuerden que había 2 reservas de contingencia. ¿Está? El margen de contingencia, o sea, 2 reservas de gestión, perdón. El margen de contingencia, ese va incluido dentro de lo que es la línea base. El de gestión no. El de gestión no lo tengan en cuenta. Y el de contingencia sí. Entonces tienen que hacer el estimado de lo que le va a salir la obra total, desde los movimientos del suelo hasta el día de la puesta en marcha, todo. Y lo que tienen que hacer es considerar el margen de contingencia, suponiendo que surgieran esas contingencias, y eso analizarlo en los otros escenarios. A ver, cuánto tiempo van a tener el repago descontado, absolutamente todo. Está, pero sobre la inversión total, siempre. bien, bien. Entonces, finalmente, el valor que llegamos para hacer absolutamente todo, ese valor. Sí, sí. Y después, para el resto de las cosas que en el PowerPoint aparecía, digamos, las fórmulas de cómo calcularlas, pero por ejemplo, ya con IR o el TIR, la tasa interna de retorno, Sí. no entendemos lo que significa flujo de caja en el periodo N, el número de periodos. eh, Bien. sí, no, Hay que, no. hay que investigar un poco. Yo se los puse a propósito para que ustedes lo tengan, pero hay que investigarlo un poquito. La tasa de retorno, vos lo que calculás, el periodo N es el tiempo en el que vos haces el análisis, ¿está? Vos acá lo vas a hacer anual, entonces lo que tenés que hacer es en 12 meses, ¿está? Entonces vos lo que tenés que hacer es calcular en esos 12 meses, N es 12, y los flujos de caja es justamente cómo se va a mover la inversión en función de las ventas. Vos tenías un esquema de estudio de mercado a donde te estimaba el margen de ventas que vas a tener mensualmente. Bueno, ese N es 12 y las ventas que vos vas a generar, que te van a dar ese flujo de caja, son las que están en el estudio de mercado. El estudio de mercado te decía que
en enero ibas a vender tanto, en febrero tanto, hasta diciembre tanto. Bueno, esa cantidad de ventas estimadas por el precio de venta es justamente el ingreso mensual que vas a tener y el que tenés que utilizar ahí. Después tenés que Bien, tener en cuenta la inflación, descúbrela un poquito. ¿Tá? La idea es esa justamente, a ver, por eso yo se las puse las ecuaciones, se las puse en el campus, porque cuando uno empieza a buscar en internet, empieza a encontrar 200 formas diferentes de calcular cada uno de los parámetros financieros y los marea. Yo les puse las simplificadas, pero bueno, los parámetros y los valores los tienen que buscar ustedes. sí. Y acerca de eso, del cambio del precio y ese tipo de cosas, Sí. para ver en cuánto tiempo logramos que retorne la inversión o ganar más. El precio que de base es los 120, no me acuerdo si está Dólares, sí. en dólares, sí. Ese valor, digamos, podemos ir cambiándolo si queremos, Tiene que ser. digamos, aumentándolo a medida que pasan los años. Mirá, a ver, la realidad es que todo lo que quieran hacer y modificar lo pueden hacer con criterio, tiene que estar explicado, no hay ningún problema. Si me decís, no, el precio de venta después, a medida con los años, va a ir subiendo, y me decís, va a ir subiendo en dólares, te digo, mirá, la realidad es que de un producto tecnológico como ese, el precio al crecer los años vaya subiendo y en dólares no es muy lógico, lo lógico es que vaya bajando. ¿Tá? Entonces, cualquiera de esas no sé, adopciones de postura que quieran hacer, la tienen que justificar bien. Después, cuando recién explicaba, dijiste algo que suena medio raro. Ajá. Buscar la vuelta para que el producto, no me acuerdo del análisis financiero, buscar la vuelta para que dé rentable. No es el trabajo del gestor de proyecto hacer que el proyecto sea rentable. Los parámetros de cantidad de unidades vendidas por año o por mes, el precio de venta, todo eso son valores que a ustedes les van a dar. Lo que tienen que hacer es el análisis financiero del proyecto, porque ustedes van a hacer el estimado de inversión y analizar la rentabilidad del proyecto en sí. Después, si $120 de venta para un lápiz óptico es barato o caro, lo estima la compañía que hace de sponsor del proyecto, ¿se entiende? Entonces, Ujú. no se enrosquen por ahí tanto en buscar que el proyecto sea rentable. O que el proyecto, se supone que si el gerente que es el que se encomienda este trabajo les pone esos precios de venta y la cantidad de unidades es porque ya lo tiene bien estudiado, se supone, ¿no? Así que no se enrosquen en eso. Ustedes hagan análisis financiero. A ver, si ustedes, el análisis financiero les dice que la inversión se repaga, un análisis repago simple, se da en 8 años, lo mejor que pueden hacer es ir a decirle al gerente, mirá, la inversión da tal valor y la vas a recuperar en 8 años, y si el proyecto no es factible, cancelarlo antes de que empiece directamente. No, por ahí trabajar sobre los números para que dé y no lo sea, ¿se entiende? Sí, está bien, entendido. Y después, por último, la última era cuando, digamos, escribimos las tareas, el diagrama de Gantt, Sí. queremos saber qué tan detallado tiene que ser el diagrama. O sea, directamente, por ejemplo, en pedido de máquinas, podemos hacer desde el pedido hasta la llegada, o tenemos que aclarar todas las partes, o en construcción de la nave. Podemos poner construcción de la nave y el tiempo que lleva, o tenemos que aclarar exactamente qué pasa en cada tramo. Mirá, pregunta de examen. ¿En qué etapa del proyecto estás? Fue la pregunta de examen, de hecho. Claro, no, ¿En no, qué no, etapa no, estás? no, no, está bien, está bien. Están en etapa de propuesta. Vos tenés que hacer un diagrama de Gantt, y te digo diagrama de Gantt para hacerlo de manera profesional. En realidad lo que tenés que hacer es vos verificar que los tiempos cuadren dentro del objetivo que tenía la compañía, que era el 1 de febrero de 2022 tenerlo funcionando. Entonces no requiere un detalle, o sea, porque no lo sabés, o sea, ¿qué sabés? Hasta que vos no compres los equipos no te van a llegar los planos de la línea, y hasta que no tengas los planos de todos los equipos de la línea no podés saber qué tiempo te va a llevar a instalarlo. Entonces no, aunque quisieras y fueras hiper profesional y quisieras llevarlo al detalle, no podés, o sea, no tenés información. Estás en una etapa de propuesta haciendo un análisis de factibilidad y que vas a enviárselo a un gerente para que él lo pelee ante un sponsor a ver si se lo dan. O sea, imagínate que no tienes ni siquiera sentido gastar recursos en hacer un diagrama de Gantt detallado porque va a ser
irreal. Entonces lo que tenés que hacer es hacer un diagrama. Yo les puse ahí ahí obviamente adrede una incompatibilidad de fechas que la tienen que resolver, pero lo hago para que ustedes vean que hay estrategias que se pueden hacer para solucionar algunos problemas de tiempo. Pero el diagrama de Gantt que tiene que hacer para esto no puede tener más de 10 líneas. ¿Está? Profe, perdón, yo tenía una consulta justo de Sí. eso del diagrama de Gantt. Sí. Los 30 días, por ejemplo, cuando se presenta el CAR o cuando está la generación y aprobación del OCE, Sí. ¿son 30 días corridos o 30 días hábiles? No, supongámoslo todo corrido. Eso después se establece, pero todo lo que yo les di es días corridos. Genial, buenísimo. Gracias. ¿Por qué? Ahí si alguno lo va a hacer en Project, ¿se acuerdan cuando vimos en la poquita práctica que tuvimos en Project? Ustedes tienen que definir un calendario. Está el calendario estándar que viene el Microsoft Project o cualquiera de los software que utilice, hace un calendario de lunes a viernes, 8 horas por día. Entonces, si ustedes a la duración le ponen 30 días en la duración de la tarea, distribuye esos 30 días en los días hábiles, entonces les va a dar como 40 días reales. ¿Está? Ahí, o modifican el calendario o lo manejan con la fecha de inicio y fecha de fin. ¿Está? ¿Entiendes? Para que les dé real, si no se van a volver locos. Pero tampoco, tampoco en esta etapa se requiere hacer un proyecto detallado con análisis de costo. O sea, para esto, en realidad lo que tienen que hacer es resolver el tema de fechas y buscar una estrategia para que cuando les lleguen los contenedores no tengan que dejarlos afuera o quedarse con los contenedores, que yo uno de los datos que le di es, una de las alternativas es, cuando vienen los containers, una línea de estas son ponerle 15, 20 contenedores. Vienen los 20 contenedores, quedarse con los contenedores. Los contenedores cuestan $1.000 por día el alquiler. Entonces, sí, se los pueden quedar. 20 contenedores son $20.000 por día de alquiler, no es muy práctico. Los equipos a piso afuera a la intemperie no se pueden dejar, alquilar un galpón tiene su costo. Bueno, todos esos problemas que ustedes van a encontrar ahí al momento de ver cómo hacen con la obra civil versus llegada de equipos, son los que uno tiene en la industria real cuando está gestionando un proyecto. Entonces, está bueno que los vayan viendo, a ver cómo los resuelven. Usen la cabeza, piensen, a ver, fuera del estándar de arranco acá, termino acá, hago esto, hago aquello. Hay soluciones alternativas. A los ingenieros nos cuesta, tenemos una forma estructurada de pensar y nos cuesta mucho encontrar soluciones intermedias o soluciones de compromiso para lograr estos temas. Y búsquensela, o sea, piensen un poquito más amplio de tengo que terminar la nave completa con los baños, los vestuarios y el moñito en la puerta para entrar los equipos. Hay alternativas, ¿no? Perdón, una consulta. A nosotros nos dicen que la obra civil les lleva 100 días, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero esa es la última estimación de tiempo que nos dan. Pero el instalar toda la maquinaria que llega de Japón también tiene un tiempo, por ejemplo, eso lo estimamos nosotros, decimos nos va a llevar, no sé, 10 días, 6 días instalar todo eso, o no se aclara. Sí. Ah, bien. Gracias. Ya, por eso les decía, son 10 líneas máximo que tiene que tener el Gantt. Uno camina por la obra civil y otro camina por la obra de instalación. Arriba de la obra civil y la obra de instalación están los tiempos de gestión de presupuesto, generación de orden de compra, envío, pago de anticipo y llegada de equipos. ¿Está? Entonces tienen que arrancar por el proceso de procurement, o sea, de compra de equipos, y de ahí pasan a las obras. ¿Está? Ustedes tienen que trabajar en eso, que es lo único que pueden hacer ahora, porque son los únicos datos que conocen. Ustedes, por eso yo se los di. A la empresa, una vez que aprobaron el CAR, les lleva les lleva 30, ustedes envían el CAR, les lleva 30 días la aprobación. Eso es inmanejable, es una fecha que no pueden tocar. Ustedes envían el CAR y a alguien en Estados Unidos les lleva 30 días decir sí o no. A partir de que les dicen que sí, ustedes pueden empezar a generar las órdenes de compra. Pero para hacer las órdenes de compra, ¿qué tienen que haber hecho primero? Y haber cotizado todos los trabajos. ¿Está? El proceso de cotización se puede hacer en paralelo a que se apruebe el CAR. Si el CAR no se aprueba, las cotizaciones quedan en nada, o sea, quedan sin efecto. Si aprueban el CAR, generan las órdenes de compra. Ahora, si ustedes esperan a que aprueben el CAR, de ahí empiezan a pedir las cotizaciones.
Los proveedores se llevan unos días en cotizar. Una vez que tienen las cotizaciones, genera la orden de compra que lleva 30 días más. No le van a dar los tiempos. Por eso la idea de esto es que empiecen a trabajar. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de cómo se establece la precedencia entre tareas de un proyecto? Bueno, con los entregables. Algunas tareas necesitan entregables y otras no. Ustedes pueden empezar a ejecutarlas. Bueno, eso es lo que quiero que piensen. ¿Está? Igual, profe, perdón, el entregable que se necesita para hacer los pedidos y para arrancar con la construcción es que te aprueben el proyecto. Sí, exactamente. Que aprueben que el CAR, que es la solicitud de fondos para el proyecto, esté aprobado y pasa a ser un CAPEX. El CAR, que es el capital, la pedida de capital. El CAR pasa a ser un CAPEX, que es Capital Expenditure, que es la aprobación para gastos. Pero ¿qué pasa? Okay. Pedir una cotización, ¿qué costo te tiene a vos como director de proyecto? Y algunos minutos o horas de estimación de solicitud de cotización, y el trabajo lo hace el proveedor. Los proveedores con tal de vender, prepara la documentación. Bueno, ustedes pueden arrancar con el pedido de cotización. A ver, ¿van a poder cotizar la obra civil entera? No, no la van a poder cotizar porque para hacer una obra civil entera hay que tener un proyecto. Ahora, para cotizar el proyecto, ¿necesitas información adicional? No. Pedís cotización por el proyecto civil, el proveedor del proyecto civil te cotiza, tenés las cotizaciones listas, 3, 4, las que te pida la compañía por política, y al momento de tener el CAR aprobado, o sea, el CAPEX, lanzás a generar la orden de compra. ¿Está? Bien. Ganaste el tiempo de cotización. Es lo que se hace en la realidad, chicos, es lo habitual. Profe, te hago una pregunta del tema de los equipos. Decime. En el PDF que nos pasaste decía que, bueno, se necesita gente especial para que se instalen esos equipos. Sí. Y que el honorario, digamos, de esas personas era de un 5%, que yo entiendo es un 5% del precio de los equipos. Sí. Y yo tenía una duda en eso del precio de los equipos. Puede ser que nos pasaste 2 millones de pesos argentinos, ¿puede ser? No, había una parte que estaba en dólares y otra que estaba en pesos, sí. La de los pesos era la de los equipos de empaque que son locales. Lo demás estaba en dólares. Y yo lo que les decía es que habitualmente vos instalás los equipos bajo la supervisión de ellos, pero al momento de hacer el comisionamiento, o sea, de vos poner la línea a funcionar para luego hacer el traspaso a la gente de producción, necesitas la asistencia de técnicos especializados, generalmente del proveedor que te vendió los equipos. Ese valor es el que cuesta, es el único que se considera, lo demás va todo considerado las instalaciones, que yo les di los porcentajes. Ese valor te cuenta por afuera. A ver, vos comprás un equipo que vale $1 millón, suponete, $1 millón. La instalación de esos equipos tiene un valor máximo de hasta el 20%. ¿Está? Es decir, te salió $1 millón, la instalación, pero la instalación completa, ¿está? Te cuesta, o sea, completa te quiero decir, mano de obra, materiales, utility, todo, elementos de elevación, contratos, todo lo que conlleva instalar esos equipos tiene un valor máximo, máximo, depende de la tecnología del equipo, de hasta un 20%. Entonces te sale $200.000. Bueno, eso lo puedes estimar. Pero aparte, el proveedor japonés, ponele que te vendió los equipos, te dice, sí, pero para ponerlos en marcha tiene que ir tal técnico con su equipo para hacer la calibración, seteo y puesta en marcha del equipo. Eso tenés que traerlos, alojarlos, traslados, viáticos, pagarle todo, más los honorarios del técnico, o de los técnicos. Esa gente cuesta alrededor del 5% del monto de inversión de ese equipo. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, pero una cosa, sí. El monto de cuánto me sale el equipo, ¿cuánto sería? Porque, o sea, el único precio relacionado a los equipos es ese 2 millones de pesos, que sería el sistema de empaque de acá, pero después no encontramos otro precio. No, sí, léanlo bien. Yo les di 2 opciones. Un equipo puesto en Japón de la capacidad que ustedes necesitan tenía un valor,
y otro equipo puesto en Brasil, de la Ah, mitad de la capacidad, tenía otro valor. claro, Entre yo estos había dos, entendido que eso era tipo la nave total, todo, la no, planta no, que no. nosotros teníamos que hacer valía 6 millones en Brasil y 4 millones bueno, No, no, en no, Osaka. esos son los equipos. Para que me pasó, voy Ah, buscando ok. dame un segundo. Y relacionado con eso, justo que estamos con lo de Brasil y Japón, Sí, para nosotros determinar, cuando ya determinemos cuánto nos van a costar a nosotros los equipos acá, o sea, traerlos acá y todo, sí. ¿se podrían interpolar precios con Brasil y Japón para ver si ese total que nos da está más o menos en un rango de precios bien o no? O Es sea, lo cuando que, me refiero a interpolar, o sea, es comparar cosas como precios generales allá en Japón y en Brasil con los que precios de acá. O sea, cualquier precio de cualquier cosa, de hecho, digamos. es lo que tienen que hacer. Yo para eso les doy así. Acá, no sé Ok. si están viendo Sí. bien. Fíjate que acá te dice, en cuanto a los equipamientos productivos, una línea de producción de iguales características fue montada en la sucursal de Osaka con un costo de $6 millones FOB. Ujú. Free on board, busquen, Sí. algunos ya buscan. Sí. Y otra en Brasil, pero con la mitad de la capacidad, o sea, la mitad de la capacidad que ustedes necesitan, costó $4 millones, incluyendo fretes e impuestos. Yo esto lo doy como dato, son datos eh, genéricos que se los doy para que ustedes puedan estimar el monto de inversión en equipos. ¿Está? Ujú. Estos son todos los equipos de producción y esto que les dice acá, de 2 millones de pesos argentinos, es el monto de inversión para la parte de empaque. Entre los equipos de Japón y los de locales de empaque tienen la línea completa. Fíjense esto, dice 2 millones de pesos al día de hoy con un plazo de mantenimiento de oferta de 30 días. Está, ustedes habitualmente cuando cotizan equipos al exterior, sobre todo Japón, países estables, cotizan hoy 6 millones de dólares y dentro de 10 años piden una cotización y los tipos te dicen, ya te la cotizé hace 10 años y vale 6 millones de dólares. No entiendo por Ujú. qué no pedís de vuelta. No, no entienden que vos le pidas una cotización actualizada, porque no varía. O sea, yo Claro. tengo proveedores que tienen precios estandarizados hace 8 o 10 años, no varía. En Argentina no. En Argentina algo que vale hoy 2 millones de pesos, por ahí dentro de 30 días vale 2 millones y medio. Por eso, esto es parte de la estrategia de pago y de la estrategia de inversión que ustedes tienen que analizar. Esto que yo estoy viendo acá, por ahí muchos cuando hagan la tabla de Excel para estimar el costo de inversión, lo meten como 2 millones de pesos, la inversión esta la van a hacer casi 3 o 4 meses después de que se haga el documento del CAR y me van a poner 2 millones de pesos. Estas son las cosas que yo veo para analizar en cuánto se metieron en el proyecto y en cuánto lo analizaron. Si ustedes meten 2 millones de derecho y la orden de compra la sacan dentro de 3 meses, seguramente cuando vayan a hacer uso de los fondos para eso no les alcance la plata para comprar el empaque y empiecen a activar el margen de contingencia. ¿Por qué? Y porque me aumentaron la cotización de los equipos de empaque. Pero ¿de cuándo era la cotización? Era de junio y la terminé entregando la orden de compra en octubre. Y sí, obvio que te va a aumentar. Eso hay que considerarlo antes. Bien. ¿Qué haces? Y 2 millones de pesos, supongamos que aumenta al ritmo inflacionario del 50% anual que tenemos hoy, dentro de 3 meses tengo un 25% de aumento. En vez de poner 2 millones, pongo 2 millones 500. ¿Se Bien. entiende? Bien. Entonces, Y nosotros lo que tomamos, tendríamos que averiguar sería el precio FOB, digamos, de los equipos y agregarle bueno, por ejemplo, 2.500.000. Así tenemos el total de cuánto nos saldrían los equipos acá. Exacto. Si tienen Bien. precio FOB es free on board. Después en un Claro. barco en el de nacionalización de los equipos que incluyen fletes e impuestos. Eso lo pueden, ahí en internet hay valores, búsquenlo, valores para equipamiento de bienes de uso, valores en porcentaje para agregarle. O sea, te sale 100 allá, acá te sale 125, ponele. Una es esa, o entre los dos valores que les di, estimarlo ustedes. ¿Ok? Bien, perfecto. Gracias, profe. Bien. Había otra pregunta ahí, ¿se escuchaba? sí, perdón, esos 2 millones de pesos, ¿tomamos que nos los dieron cuando? ¿Ahora o el año pasado, en 2020? No, todo es actual. O sea, eso al día de hoy es al día de la presentación del TP.
A ustedes les cotizaron 2 millones de pesos al día de la cotización de la generación del trabajo práctico. Pero acuerden que tienen X tiempo para generar el CAR, después tienen 30 días para que se los aprueben, después tienen 30 días de generación de la orden de compra. O sea que en el mejor de los escenarios, ustedes van a estar poniendo la orden de compra dentro de 60 a 90 días. Bueno, esos 2 millones de pesos dentro de 60 o 90 días no van a ser 2 millones de pesos. ¿Okay? Perdón, entonces, ¿y esas cosas las tenemos que explicar también en el CAR o solamente ponerle 2 millones y medio? Como quieras. Ah. Vos acordate que esto no es un examen. Esto es vos tenés que preparar la documentación para dársela a un gerente de proyecto y el tipo tiene que después poder defender eso. Y en este caso, los que lo van a defender van a ser ustedes. Ustedes acuérdense que se van a tener que, vamos a hacer obviamente, vamos a hacerlo por videoconferencia, se van a tener que tomar 15 minutos para explicarme a mí cómo hicieron el análisis de inversión. Chicos, ustedes imagínense que yo hace 15 años que me dedico a esto, o sea que donde vea la tablita de Excel, me voy a dar cuenta si lo calcularon con el valor inflacionario, si metieron el número derecho, si lo estimaron al tuntum o lo que hicieron. Bueno, cualquiera de esas cosas que yo no entienda cómo la hicieron, me la tienen que explicar, básicamente. Y si no, se las voy a preguntar. Así que podés, si querés, dejarlo en el documento o no, pero al momento de ustedes defender el trabajo práctico, me tienen que explicar cómo calcularon la inversión total. Claro, sí. Está bien. ¿Ok? Sí, gracias. No, Profe, te hago un par de preguntas más. las que quieran. Nos dice que la empresa destina un 40% del monto que ganan para este tipo de proyectos. Sí. ¿Cuánto sería ese 40%? O en su defecto, ¿cuál sería el monto que gana la empresa? No, ese dato no lo necesitas. Eso era como una contextualización de la compañía. Es como para que ustedes entiendan de dónde se fondean los proyectos en las empresas. Está en el Estado, también el Estado hace lo mismo. Bien. Créditos, yo para no pasarnos de ese precio, por eso, más que nada. No. O sea, eso es el total. Y de ese total ustedes se van a llevar, o sea, ustedes, perdón, el gerente de la planta, de ese total se va a llevar una parte de la porción de la torta si la aprueban el CAR. Pero no, eso no va al proyecto en sí. Ok, bien. La segunda pregunta sería si nos pasan una medida que es 200 por 24 metros. Sí. Yo tenía la duda de si era esa la medida del edificio o del predio de donde va a estar todo. O sea, no entendí muy bien. Y hay que leerla. Mira, ahí está justo en la pantalla. Para la implantación de la línea de producción, que incluye desde la inyección del nylon hasta el ensamblado final, requiere un área productiva de aproximadamente 200 metros por 24 anchos. O sea, eso es para la instalación de la línea. Tienen que tener eso. Y como las líneas generalmente son largas, en los laterales, o tienen que buscar la alternativa para, en los laterales, considerar las áreas de habitabilidades. Está baños, vestuarios, claro. Bodega de materia prima, bodega de producto terminado. ¿Está? Bien. Eso también te quería preguntar. Si tenían que ser literalmente, o sea, una línea, un terreno de 200 por 24 literal, o si podía ser 2 plantas y tenés la mitad de la longitud, digamos, o algo así. Es una buena pregunta. A ver, hay líneas de producción que admiten quiebres o admiten subidas y bajadas. Nosotros como ingenieros tenemos que saber que en cada quiebre y en cada subida y bajada es como, ustedes estudian metalúrgica, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan los concentradores de tensión? Cuando hay imperfecciones e inclusiones en los materiales, son puntos donde se generan un mayor riesgo de falla. Bueno, en las líneas de producción pasa lo mismo. En cada quiebre, en cada cambio de dirección, en cada subida y bajada, son puntos de falla, de pérdidas de materia prima, de pérdidas de producto, de problemas. Entonces, habitualmente las líneas de producción son líneas, son rectas. Y conviene hacerla. Van a ver, si van al parque industrial se van a dar cuenta de esto, es muy visible. Van a ver galpones finitos y largos. Bueno, es por eso. Es preferible. Como la realidad es que la construcción se maneja casi por precio de metro cuadrado, y metro cuadrado es metro cuadrado, sea rectangular y largo, o sea redondo. Nadie hace líneas redondas, pero bueno, son metros cuadrados. Bueno, redondo no fue buen ejemplo, redondo más caro. Si es cuadrada la nave o es rectangular, el precio no varía mucho. Entonces, conviene hacerlas en línea, largas. Bien, perfecto.
Y lo último es cuando se habla después de la estructura, que dice que tiene que ser de paneles PUR, después abajo habla de que como que no hay que incluir ahí los vestuarios. ¿No se incluye en esa estructura o en qué no se incluye bien? Mirá, ¿ves mi pantalla? Esto no Sí, tiene nada que ver. sí, sí. Es un diseño de planta que estamos haciendo para otra nave, nada más, de snacks. Todo esto que vos ves acá son líneas, ¿ves? Sí. Desde el manejo, esta es la parte de los camiones donde entra a dejar la materia prima, estas son las bodegas de materia prima. Y bueno, acá tiene es medio rara, tiene una liñita que está separada porque es libre de gluten, es para celíacos, por eso está bien separada del resto, pero generalmente vos tenés acopio de materia prima, se ingresa la materia prima, se procesa, empaque y bodega de producto terminado. Habitualmente son así las naves de producción. Y habitualmente, yo no sé si acá hay algún detalle, el método constructivo es esto que vos ves acá medio marrón, esto es piso, esto es un corte, ¿no? La nave vista en corte. Sí. Piso, muro, estructura metálica, esto verde que ves acá son las columnas, estructura metálica de vigas, y eso que ves acá son como unas correas, unos perfiles y paneles. ¿Está? Entonces vos haces un esqueleto de metal, de vigas, y se reviste todo con paneles, techo y laterales. Esa es la forma constructiva de las naves productivas. Eso es lo habitual. Bien. No sé si contesta eso tu pregunta. Sí, es como que sería todo el cuerpo grande, sería esa panelería y adentro, bueno, nada, los baños, pero es como que no hay que tenerlos en cuenta, no van a ser de esa panelería, digamos. No, mira, generalmente dentro de, perdón, iba a mostrarte eso y me fui para otro lado. Generalmente adentro de eso vas a ver, ves que esto, a ver si se entiende, esto es el techo, ¿no? El techo. Esto que está acá es la planta alta y esto es la planta baja. Vos tenés el techo, entonces tenés la planta baja, toda la parte productiva. Y hay algunos rectangulitos, ves que está acá en amarillo, vas a ver otros por acá, otro por acá, y después eso en planta alta se hace la habitabilidad. ¿Ves? Estos son baños y vestuarios, el comedor de la planta, bueno, esto lleva filtros sanitarios, pero habitualmente se hace contenido dentro de esa nave. La de ustedes va a ser, imagínate, va a ser esta, una nave así, como si fuera este rectángulo azul, alargada, donde está la línea en el medio, y por los laterales verán dónde pueden ubicar. Pero, a ver, chicos, volvemos sobre la pregunta que me hicieron, la primera pregunta que me hicieron. ¿Ustedes se pondrían hoy a diseñar los baños, los vestuarios, dónde los ubican, dónde va la bodega? ¿Se pondrían en esta etapa a diseñar eso? Y no. No, ustedes tienen que saber, por eso les doy estos datos, qué dimensión tiene la nave para que quepa la línea de producción adentro, calcular por metro cuadrado, ya les estoy dando un dato, pero busquen, hay mucha información, la Cámara de Industria de la Construcción, e inclusive hasta el diario Clarín tenía un suplemento de arquitectura donde daba índices actualizados mes a mes, y creo que lo tiene todavía, mes a mes del costo de construcción y les da una lista larguísima de diferentes calidades constructivas y tipos. Hay naves industriales, galpones, estructuras livianas, Durlock, mampostería tradicional. Entonces, es bien fácil, hay que buscar la información. Decir, bueno, la nave tiene 200 por 24, X. Hacen la cuenta, cuántos metros cuadrados da, y lo afectan por el factor del metro cuadrado de esa calidad constructiva. Y después, para baños y vestuarios, digo, bueno, 15 personas requiere, necesita para 15 personas, es uno cada 3, 5 sanitarios y un vestuario con 5 duchas. Eso me lleva 50 metros cuadrados, el costo de construcción de vestuario para 50 metros cuadrados es tanto por metro cuadrado, ya tienen la inversión. ¿Está? Eso tienen que ser expeditivos, no enroscarse Estamos en una etapa de propuesta. Es lo mismo que la pregunta de examen, es propuesta. Si ustedes quieren ponerse a hacer el diseño de la nave, esto que yo estoy haciendo acá, es el primer layout, es lo más básico que se puede hacer en diseño de línea de producción. O sea, es en 2D, fíjense que las líneas están tiradas como bloques, es una porquería de plano. Bueno, si ustedes miran el título acá, revisión 8. Yo ya llevo 2 meses haciendo esto. Y es el primero de los diseños. Imagínense después cuando pasamos a detalle. La persona que me está encargando de hacer esto a mí, ya lleva gastado mucha plata. ¿Quién paga esa plata si no hay un monto o sea, un CAPEX, una partida presupuestaria para ir pagando todo esto? Nadie. Entonces, esto es un estadio secundario. O sea, para poder llegar a esto, tiene que estar el CAPEX aprobado, tiene que estar la partida presupuestada aprobada. Ahora, ¿en el CAPEX tiene que estar el diseño de la línea de producción? Sí.
mis honorarios tienen que estar incluidos en el CAPEX. Esas son las cosas que yo no les puse acá, las tienen que estimar ustedes. ¿Está? Sí, re bien. Bien. Gracias. No hay por qué. Yo tengo una duda sobre Decime. el Gantt. Te escucho re bajito. Sí, creo que es mi micrófono que no funciona bien. Si no, Dale. te escribo. No, te escucho, pero bajito. Decime, espera que subo mi volumen. ¿No? Si mal no recuerdo, cuando vos nos mostraste ese ejemplo de CAR, cuando hacían el diagrama de Gantt, también le incluían como un flujo de caja. No, eso es el cash flow, eso es justamente para calcular el flujo de caja. Ah, bien. ¿Eso también lo podemos hacer o...? Sí, lo pueden hacer, sí. Cuando tengan la inversión total, pueden estimar en función de... a ver si no tengo algo parecido acá. No. Pero bueno, si ustedes ya saben cuál va a ser la inversión total, pueden ir haciendo calculando un flujo de caja aproximado. No está mal. Suma. Bien. No, te preguntaba más que nada porque como dijiste que estamos en la etapa de propuesta, quizás era hacer algo de más. Ojo, que no se confunda con el flujo de caja, que estos son dos. A mí me gusta, soy medio troglodita en eso, pero flujo de caja para mí es de venta y el cash flow, que la traducción es la misma, pero se aplica más a proyecto, es para inversión. El flujo de caja del que vos estás hablando es cómo vas a ir pagando el proyecto a lo largo de la duración del propio proyecto. El flujo de caja, preguntaban hoy, para los cálculos financieros es el de ingreso de la compañía a partir de que ustedes terminaron el proyecto. El que figura en las diapos, esa que yo les agregué en el campus. En el campus vieron que tienen el Financial acá, que yo les agregué este PowerPoint. Este flujo de caja no tiene nada que ver con el cash flow del proyecto, ¿se entiende? Sí, yo igual eso no lo vi todavía. Bueno. O sea, lo que te comentaba era en base a lo que estimamos, ir diciendo, bueno, acá, no sé, hice la compra. Bien. No doy tanta plata, eso. Por eso, pero para no marearse, porque es re básico, pero se han confundido. Cuando yo les puse acá el análisis financiero porque yo les daba los parámetros de inversión, de tasa de retorno, de valor presente, el tiempo de repago y el descontado, y me decían, ¿qué es esto? Bueno, yo acá se los puse como para que se entienda, que es el monto de inversión, la tasa de retorno, el valor presente ya lo vimos, cómo calcular el tiempo de repago, el tiempo de repago descontado. Cuando ven acá flujo de caja, esto no tiene nada que ver con el proyecto, esto es financiero. Lo tienen que calcular ustedes en función de lo que vieron en esto. ¿Está? En la estimación de venta o el planeamiento de venta que les pasaron en el mercado. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, Bien. sí. Perfecto, bien. Bueno. Traten de salirse del estándar de trabajo práctico del que ustedes vienen acostumbrados en la Facu, que les dan todos los datos, y ustedes lo que hacen es arman todos los datos para que el resultado les dé bien. ¿Está? Yo ya con Aníbal, Aníbal creo que está conectado, lo hablamos un montón de veces esto sobre todo cuando hacíamos el análisis de costos de un proyecto. Si los costos no dan, chicos, lo mejor que les puede pasar es que no dé. Vayan a preguntarle a alguno que haya iniciado un emprendimiento y les fue mal, a ver cuánto hubiera pagado por la información de que alguien venga y les diga, che, mirá, no te metas en esto porque te va a ir mal. Fortuna, o sea. Entonces, que el proyecto hoy ustedes vengan, yo les aclaro, está tan finito armado que van a encontrar que a alguno de ustedes les va a dar que es rentable y van a encontrar que a otros les dé que no es rentable. No, yo sé que ustedes se hablan, no traten de forzar, si a alguno le dio rentable y al otro no traten de forzar a que no les dé o viceversa. Sean consecuentes con lo que ustedes analizan porque, como les decía, está finito y va todo en cómo calcularon el monto de inversión y qué consideraron ahí, como hacen el análisis financiero. Entonces, por eso les salgan de la cajita y no piensen que esto es un TP de matemática o de química, que
les dan un montón de datos, los tienen que analizar y tienen que llegar a un resultado que está bien o está mal. No. Ustedes tienen que hacer todo un análisis y lo que vale acá es cómo hicieron el análisis, no si da rentable o no. Si a ustedes no les da rentable y lo justifican bien, genial, lo mejor que puede pasar. Y el gerente se los va a agradecer, les va a pagar contentos sus honorarios y los va a volver a llamar. Si a ustedes les da que es rentable y cuando empiezan a desarrollarlo, el tipo descubre, cuando ustedes lo defienden, descubre que cometieron errores y no les va a dar trabajo nunca más. Ni les cuento si el tipo no se da cuenta de eso, el CAR va a Estados Unidos y allá lo agarra un equipo de expertos y le encuentra errores o les da que les había dado rentable y les vuelve la devolución que tienen errores y que no es rentable, no agarran nunca más un trabajo de esos. Entonces, hay que ser consecuente en lo que se hace, ¿ok? Perdón, profe, si nos surge alguna duda específica ahora en estos días, ¿te podemos enviar un mail? Sí, no hay problema. Bien, Sí. gracias. A ver, con todo lo que venimos hablando, no deberían tener dudas respecto a la ejecución del TP. Dudas sobre los datos van a tener un montón. A ver, no encuentran el precio por metro cuadrado de vestuarios y baños en conjunto, estímenlo, chicos. Yo les decía, no me voy a poner a ver si pusieron 400 y es 300 o 500 o 1000. No me importa eso. Lo que me importa es el camino que hicieron, que recorrieron para llegar a un número, ¿está? Entonces, sáquense toda esa presión de equivocarse de la cabeza. Piensen como ya casi ingenieros qué camino tendrían que recorrer para llegar a un buen documento, ¿está? Eso es, básicamente. Si ustedes me presentan un diagrama de Gantt con el desglose de tareas hasta la coordinación de cuándo van a colocar las luminarias versus la colocación de los cerámicos de piso, no tomen a eso como que es algo bueno porque hicieron un trabajo más allá de lo que se había pedido y está justificado y les llevó mucho trabajo y yo tengo que valorar eso. Yo, si ustedes hacen eso, les voy a decir, che, esto está mal. Gastaron recursos en determinar las tareas que les va a llevar y no era el objetivo esta etapa. O sea, no está bueno. Yo ahí cumplo el doble rol. O sea, yo digo, nosotros ahí cumplimos el doble rol. El de el sponsor del proyecto que les encarga el trabajo, pero a su vez como profe el sponsor le dice, che, qué bueno, gastaste mucho recurso en esto, pero bueno, ya lo tengo. No, yo no les voy a decir eso, les voy a decir, acá, ¿quién paga esto? Voy a auditarlo. Entonces, si no sirve en una etapa de propuesta haber hecho semejante nivel de desglose de la EDT. No tiene sentido, ¿está? Entonces, más a veces no es mejor, ¿ok? Perdón, una consulta con el tema del sistema de empaque. Sí. Cuando nosotros hacemos el pedido de la línea de producción a Japón, ellos supuestamente nos mandarían el plano de esa línea al momento que hacemos el pedido o pasaría un tiempo, porque se supone que yo no puedo pedir en realidad el empaque el sistema de empaque hasta que no tengo esos planos para que la empresa que hace ese sistema lo haga como que se pueda unir a la línea que me mandan a mí de Japón en realidad, ¿o no? A ver, es real lo que vos decís, hasta que vos no le metiste en orden de compra nadie te va a dar un plano, olvídate. Pero la realidad es que ya los sistemas de empaque vienen integrados a los sistemas de producción. Entonces, la gente de empaque no va a variar el costo ni el tiempo de entrega. Lo que va a hacer es que cuando vos le metas la orden de compra te va a decir, che, decime cómo es la provisión de producto, así yo ajusto el ingreso a mi equipo. Y chau, lo resuelven ellos. Bien, nosotros, por ejemplo, si quisiéramos... claramente supongo yo que no nos conviene, ¿no? Pero si quisiéramos podríamos hacer el pedido de la línea de producción a Japón y del sistema de empaque el mismo día, al mismo momento, digamos. Sí, lo podés hacer. Si quisieras, obviamente, lo que podés hacer es, el pedido es orden de compra. Meter las órdenes de compra, sí, cuanto más rápido, mejor. Pero una vez que metiste la orden de compra hay que empezar a pagar. Claro, entonces, sí, obvio. O no, también todo lo que conlleva que te lleguen por ahí los productos antes de tiempo, que no tenés todo terminado y etcétera. Exactamente. O no.
podés meter la orden de compra para congelar el precio, ver cuánto tiempo te lo mantienen y después ir pagando en cuotas. Esas son las estrategias que quiero que descubran o piensen o implementen. Sí, Perdón, profe, ¿podemos poner una orden de compra para decir, mándenmelo en X días, sí. pero te lo pago ahora con el precio de ahora? Sí, vos te imaginas, es el mejor escenario para un proveedor. Te lo pago ahora para congelar el precio, pero no lo necesito ahora, dámelo dentro de 6 meses. Sí, olvídate. Sí. Es el mejor de los escenarios. Bueno. El que yo negociaría es, che, te mando la orden de compra, pero ¿qué pasa? Tenés que pagarlo todo, ¿eh? Todo. Sí, sí. Yo iría, o sea, eso el proveedor te va a decir, sí, de mil amores, encantado. Por ahí el desafío es meter la orden de compra ahora, que te congele el precio, no pagarle el anticipo completo y poner una fecha de entrega. A eso nos dedicamos los que hacemos este trabajo. Acuérdense que te van a dar un monto de inversión, pero no te van a decir, che, tu línea vale 12 millones de dólares, acá tenés una carretilla de 12 millones de dólares. No, te vas a tener que ir pagando de manera mensual en los X meses que lleve el proyecto. Entonces, lo que vos decís está bueno. A ver, en el monto total de inversión, 2 millones de pesos no es tanto. Si consideramos que está a 100 pesos el dólar, hacen la cuenta, les da unas decenas de miles de dólares. Eso es poco. Entonces, podría así decir, sí, lo pago completo. Pero bueno, explíquenlo. Bien, gracias. ¿Por qué? Bueno, si no tienen, bueno, dejo de compartir. Si no tienen dudas, yo me quedo acá, o sea, nos queda un rato todavía, me quedo acá conectado y bueno, nada, vayan leyendo. Vuelvo sobre algo que les dije ayer. Todavía no todos me enviaron los grupos para la confección del trabajo práctico. Necesito que me lo envíen. Necesito saberlo porque no tengo de todos. Tengo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos. Está bien, por ahí están todos. A ver. Había algunos que eran más cortos. Pero bueno, el que no alcanzó a enviarlo todavía, si hay grupos de 2, el que no alcanzó a enviarlo todavía, por favor, o si alguno está solo, que me diga, mira, lo voy a hacer solo. Así los tengo todos inscritos. Hay algunos que no los tengo. Eso por el trabajo práctico. Después, recuerden que la entrega estaba en el campus, en la descripción. Lo tienen que entregar antes del lunes 23. ¿Está? Les quedan unos días, pero tienen que entregarlo antes del lunes 23. El informe, la documentación para la defensa, la hacen después. ¿Está? Eso no hay problema. Para el lunes 23, lo que tienen que entregar es el trabajo práctico. ¿Está? O sea, el CAR, el documento del CAR. Perdón, pero 23 creo que es miércoles. El miércoles, cierto, volvimos sobre lo mismo, nunca lo corregí. El miércoles 23 de junio. Es más, lo voy a corregir ya, así. Indudablemente, cuando hice esto, agarré un calendario equivocado. No sé qué es lo que vi, pero bueno. Ahí les corrijo, entonces es el miércoles 23. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, la que quieran. Viste que, bueno, hay que hacer un estudio de factibilidad, digamos, y también pide como una conclusión final del proyecto. Se podría poner ahí el estudio de factibilidad, ¿no es cierto? La conclusión es el resultado del estudio de factibilidad que ustedes están haciendo. ¿Está? Uh-huh. Pero sí, como vos quieras. Ok, bien.
Bueno, ahí está correcto. Profe, perdón. Sí, decime. En la parte de la presentación que vamos a dar, Sí. el material que presentemos para defender o lo que sea es libre. O sea, podemos llevar un PowerPoint, podemos llevar el mismo trabajo, o ¿Sí? hay algo que tengamos que presentar. No. Cuando lo hacíamos presencial y la defensa se hacía en un aula, hubo chicos que llevaron hasta un tríptico, me lo presentaron impreso, me dijeron, mirá, con un resumen. Obviamente, se supone que yo el CAR, o sea, el documento lo voy a haber leído cuando ustedes. Vamos a poner, yo me pongo en el papel del gerente de la planta. Les encargo esto, ustedes me lo envían, anticipado, para que yo lo pueda leer, y después concretamos una cita para que ustedes vengan y me lo expliquen, me lo defiendan. Entonces, se supone que el CAR yo ya lo tengo, lo leí, y ustedes traen o una presentación o un resumen o lo que quiera, y me explican qué fue lo que consideraron, las suposiciones que hicieron, cómo lo hicieron, y los resultados y la conclusión. O sea, ustedes dicen, bueno, calculé de tal manera, analicé los datos de esta manera, llegué a estos resultados y la interpretación de los resultados es esta. ¿Está? Después, válganse los medios que quieran. Van a estar en este formato, ponemos una cita por Met o por Zoom o por Skype, por lo que quieran, ponemos la cita, me presentan la pantalla y me van explicando, participan todos los, o sea, no que uno venga, me diga, no, hice esto, y los otros escuchen, todos tienen que participar, la defensa es parte de la nota, está, y explicar qué fue lo que hicieron, les salen algunas preguntas y después tienen que trabajar la conclusión, ¿está? La conclusión básicamente es, ¿el proyecto es factible, rentable, vale la pena hacerlo o no? Esa es la conclusión. Justificada, ¿no? Obviamente. ¿Ok? Sí, perfecto, gracias. Bien. Bueno, como les decía entonces, si tienen alguna duda más, me quedo conectado por si surgen, voy a sacar el audio si no molesta, y si tienen alguna duda, activan el audio y me consultan, ¿ok? Y si no, bueno, con los que no, que se desconectan, nos vemos el miércoles que viene. Recuerden que el miércoles es la clase de repaso previa al examen del jueves, así que les recomiendo que si ya están estudiando, vayan anotando las dudas que tengan, así hacemos más expeditiva la clase de consulta. Recuerden los temas que se incluyen en el segundo examen, sobre los que tienen que ir estudiando. La primera parte es la de gestión de la innovación, la segunda es la de financiamiento, la tercera es la de protecciones, y la cuarta es la de mecanismo de transferencia de tecnología. Son 4 unidades, 4 trabajos prácticos. Obviamente el trabajo grupal no entra en el examen, eso es por afuera. Ustedes tienen 5 secciones, pero una es el TP grupal, eso no entra en el examen. Lo que entra son los 4 temas que les di y las 4 guías de trabajo práctico que hicimos en base a eso. Tráiganse las dudas anotadas si las tienen y las vemos en la clase del miércoles, ¿ok? Bien, me quedo conectado. El que tenga alguna duda, activa el audio y me avisa, ¿ok? Para los que no tienen dudas o se desconectan, nos vemos el miércoles que viene. Profe, ¿podrías escribir en el chat tu mail? Por supuesto. Dale, gracias. ¿No hay por qué? Perdón, Pablo, yo te quería hacer una consulta del trabajo práctico, el primero de esta segunda etapa, lo que es gestión de innovación. Sí, decime. Cuando nos preguntan cuáles son, definir los actores involucrados en un sistema nacional de innovación e identificar el rol de cada uno de ellos. Sí. Esa pregunta yo no la respondí y no la terminé. No estoy seguro cuáles son esos actores que están involucrados.
Había un PowerPoint, para que yo mientras lo estoy buscando, pero había un PowerPoint a donde estaba había un gráfico del Sistema Nacional de Innovación. De innovación, claro, el sector financiero, Estado, sector Exacto, productivo. eso. Esos son los... Bien, claro, no estaba seguro de si era o no. Son esos, y obviamente tenés que saber, ¿te acordás que estaban los actores y había estructuras de interfase? Ahora porque lo estoy buscando y no lo encuentro, ¿viste? Acá. Bien, y justo eso te venía a preguntar, porque después nos pregunta qué funciones cumplen las estructuras de interfase. Básicamente es vincular cada uno de estos actores. Exactamente. Para que creí que estaba presentando, pero no estoy presentando nada. Ahí presento mi pantalla. Este gráfico, ¿te acordás? El sistema claro, sí, yo también lo estaba viendo junto. Bien, vos tenés, ¿te acordás que yo les comentaba? Hay hasta una incompatibilidad de comunicación